Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Es el domingo 15 ordinario, ciclo C, San Lucas. Día 10 de julio, quinceavo domingo ordinario. Lectura del Santo Evangelio capítulo 10 del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió delante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de los tres parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, del 10 al 14. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha la voz de tu Señor, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y los podamos cumplir? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas 10, del 25 al 37, nos encontramos uno de los evangelios en el que es muy conocido por muchos de nosotros, en donde encontramos a una persona que necesita ayuda, y hay 3 personajes que se presentan. Es muy importante mencionar el número 3, que significa poder, y necesitamos ver y analizar cada una de las personalidades de estos personajes que pasan por el lugar en donde se encuentra este hombre que fue asaltado, herido y casi lo dejan medio muerto. Tenemos a 3 personajes. Uno es el doctor de la ley, otro es un levita y otro es un samaritano. El doctor de la ley podríamos decir que es pues un sacerdote. Eh, un sacerdote, un presbítero, es aquella persona que supuestamente tiene conocimiento de la palabra de Dios y la ejerce, la pone en práctica. El levita tiene el conocimiento de la ley de Dios y sabe
perfectamente que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y un samaritano es una personalidad que es de descendencia también judía, que está separado del pueblo judío, que tiene sus propias condiciones, pero a pesar de que es una personalidad judía y que no tiene tanto conocimiento como el presbítero, como el sacerdote, como el doctor de la ley, o como el levita, que es un experto en las leyes del Señor, aplica y hace lo que verdaderamente debe de hacer uno con respecto a lo que dice la ley de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, entonces es lógico que puedas amar al prójimo, pero si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Vemos cómo este evangelio de Lucas 10 del 25 al 37 nos hace referencia de que un doctor de la ley quiere poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo, quizá para saber en qué condiciones se encuentra su doctrina, su evangelio, en qué condiciones se encuentran sus seguidores de nuestro Señor Jesucristo y qué capacidad tienen para llevar a cabo una evangelización. El doctor de la ley le hace una pregunta al Señor diciéndole que qué puede hacer para conseguir la vida eterna. La preocupación, estamos hablando de hace más de 2000 años. La preocupación de este doctor de la ley es supuestamente que necesita para tener vida eterna. Nosotros sabemos que esta vida corporal que tenemos se va a acabar en un determinado tiempo. No sabemos cuántos años podamos nosotros vivir, pero la vida eterna está hablando de la vida de estar con el Señor. Recuerda que cuando nos morimos se muere el cuerpo, pero el espíritu se queda, decimos nosotros, como dormido. Se queda plasmado, se queda ahí, pero en realidad regresa al Señor. Y el Señor es quien nos va a juzgar, nuestro Padre Dios, nuestro defensor, quien va a ser nuestro testigo, que va a estar ahí, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos dejó la palabra, la doctrina, la cual nosotros la aprendimos, la conocimos, la amamos y podemos servirle a Dios por medio de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, debemos entender que la vida eterna es estar con el Señor. Esa es la vida eterna. No es una vida corporal, ni mundana, ni material. La vida eterna es una vida espiritual. Y ya tenemos un bocado, ya tenemos un adelanto de esa vida eterna, ya que la estamos viviendo en una forma espiritual, porque ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Recuerda que estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Entonces aquí le dice el doctor de la ley, su preocupación supuestamente es saber qué debe de hacer para lograr la vida eterna. En la actualidad nosotros nos podemos decir qué es lo que necesitamos hacer, pues las obras de caridad a todas las demás personas que nos encontremos en nuestro camino de esta vida. A todos, pueden ser familiares como no pueden ser familiares. A toda la gente en donde tú te encuentres tienes que brindarle ese apoyo de toda índole, así como te amas a ti mismo, así como te gusta comer a ti un delicioso manjar, pues también ofréceselo a esa persona. Así como te gusta a ti vestirte bien, ofrécele ese vestido también a alguien que lo necesita. Así como te gusta vivir bien en tu casa, pues ofrécelo también a esa persona que necesita de una casa vivir. Así como te gusta a ti, ofrécesela también a él. Y así como te gusta a ti gastar dinero, pues también ofrece gastar dinero en esa otra persona que también necesita de ese deseo. Porque son cosas finalmente corporales, mundanas, materiales. Pero las cosas espirituales serían el buen consejo, el buen apoyo moral, la buena doctrinación, la evangelización, la ayuda que le estés proporcionando a aquellos enfermos, a aquellos niños desamparados, a aquella viuda, a aquellos ancianos que están necesitados de un apoyo, a aquellas personas que necesitan de tu compañía, de tu apoyo, tanto pues económico quizás, pero principalmente un apoyo moral, un apoyo de consejo y de ánimo y de alegría, y principalmente de la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios. Entonces vemos que el tener la vida eterna la podemos ir obteniendo, fabricando poco a poco con nuestra conducta, con nuestras obras. ¿Qué le dice Jesús a ese doctor cuando le hace esa pregunta? Y le dice, pues que está escrito en la ley. Entonces, si a ti te preguntan qué está escrito en la ley, pues necesitas ya haber estudiado las Sagradas Escrituras para poder contestarle. Porque si no, de lo contrario, pues no sabrías qué contestar en la actualidad.
¿Cuánta gente en la actualidad no conoce la ley de Dios? Es más, en la actualidad la gente no conoce la constitución política de nuestro país. Muchas veces no conocen ni el reglamento de tránsito. Y no conocen ni el reglamento del condominio en donde tú vives. Y no conoces ni el reglamento cívico en el cual todos los días sales a la calle y que debes tú de no tirar basura, de cuidar los árboles, de cuidar el agua, de levantar el excremento de los animales cuando tienes mascotas, de no aventarle la basura a tu vecino, de barrer la banqueta, de mantener tu banqueta en condiciones óptimas para que la gente pase. Todos esos reglamentos cívicos la gente ni los conoce. Les estoy hablando de varias cosas porque mucha gente no conoce ni lo básico. Entonces imagínense, no van a conocer ni la ley de Dios. Tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Necesitas leerlos, necesitas estudiarlos, necesitas entenderlos, necesitas interpretarlos y ponerlos en práctica con el prójimo. Por eso, pues este doctor de la ley se supone que debe de tener conocimiento perfecto y conciso de toda la ley, de la ley mosaica. Y por eso le dice nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿qué está escrito en la ley? Y pues el doctor, ¿verdad?, contesta, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues sí, el primer mandamiento. Con todo, fíjense cómo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, tus sentimientos que estén plenamente hacia Dios. Tus sentimientos muchas veces están hacia otras personas, hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tu hijo, hacia tu hija, al abuelo, a la abuela, al esposo, a la esposa, al ser querido, o a los animales, a la flora, a la fauna. Todo tu corazón está, y no le ofreces ese amor pleno a nuestro Señor. Y es lo que está escrito, lo principal en la Sagrada Escritura. Amarás a Dios sobre todo, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. No nada más con tu corazón, sino con tu alma. ¿Qué quiere decir eso de con tu alma? Que todo tu espíritu, ¿sí?, esté pleno y dedicado a las cosas del Señor. Para que las hagas con espíritu, con bondad, con los dones del Espíritu Santo, con ciencia, con consejo, con piedad. Por eso dice con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las fuerzas no son las fuerzas físicas, sino las fuerzas de ánimo, de alegría, de deseo, de contemplación, de paciencia. Esas son las fuerzas. Y con todo tu ser. O sea, en realidad, toda tu vida debes de estar amando a Dios. Durante todo el día, toda hora, minuto a minuto, toda semana, todo el mes, siempre debes de estar amando a Dios con todo tu ser. Eso es amar a Dios con todo tu ser. Y nos menciona, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú has aprendido a amarte, pues tienes que amar a tu prójimo. Entonces el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, que en eso está encerrado toda la ley de Dios. Fíjense, en eso se encierra la ley de Dios, en esos dos mandamientos. Jesús le contesta al doctor, has contestado bien. Entonces, pues ahí tenemos la respuesta. Si tú piensas o crees que es importante leer las Sagradas Escrituras, estudiarlas, entenderlas, interpretarlas y ponerlas en práctica, pues te ahorro todo ese suceso de estudiarlas, de entenderlas y escudriñarlas y interpretarlas, porque está resumida la ley de Dios y de Cristo, está resumida en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo está diciendo. Y Jesús le dice, pues has contestado bien. Y dice, si haces eso, pues vas a vivir. No que vivamos aquí en el mundo muchos años. Vamos a vivir los años que Dios quiere que vivamos, no más ni menos. Está hablando de vivir eternamente. La vida eterna es estar con Dios. Cuando estemos aquí, recuerda que supuestamente se dice que estamos dormidos, pero en realidad regresamos al Señor. ¿Sí? Entonces, después de que le dice eso, el doctor de la ley, para justificarse, para continuar la plática, le pregunta a Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? La palabra prójimo quiere decir el próximo, el que está cerca de ti. Ese es al que le debes de ofrecer. Puede ser en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, en tu casa, en tu familia, con tus familiares, con tus vecinos, el que esté próximo a ti. Hay que brindarle esa acción divina por medio del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dijo, le va a poner un ejemplo. Y viene el ejemplo de lo que estábamos hablando,
de ese hombre que fue asaltado, herido y casi medio muerto, y pasan tres personajes. Un doctor, o sea, un presbítero, un sacerdote, que supuestamente se debe dedicar a las obras de caridad. Y no se hacen, y no las hace. Vemos como en nuestras iglesias, en nuestra iglesia católica, qué difícil es que un sacerdote nos brinde apoyo, nos brinde ayuda, casi siempre a cambio de una gratificación económica. Qué difícil es de que vaya a tu casa a ver a tu enfermo, que vaya y lo confiese, que le lleve la comunión, para evitar ese cansancio. Los sacerdotes y los presbíteros pues eligen a ministros de la Eucaristía, ¿sí? Para que les lleven la comunión, no se vayan a cansar, ¿verdad? En ir a estar visitando a los enfermos y llevarles la comunión, ¿sí? Los invitas para que vayan y hagan alguna oración, algún difunto, y te dicen, háblele por teléfono a un número telefónico en donde hay sacerdotes destinados para esos trámites. O sea, evitan los sacerdotes en las parroquias, en las iglesias, ir a visitar a ese difunto que acaba de morir. Y lo único que te dicen es de que habla por teléfono a este teléfono que se llama Sane, sí, así se llama. Hablas y ahí hay sacerdotes especiales para que vayan. Y tú hablas por teléfono, a veces van, a veces no van. Y le pides al sacerdote que vaya a oficiar misa al velatorio, a tu casa, al lugar en donde tienes al difunto, y pues siempre y cuando le vayas a dar una buena gratificación. Si no, no va. Si el sacerdote sabe que eres una persona pues pobre, de pocos recursos, te apuesto que no va. Pero si eres una persona que tiene pues un estatus económicamente hablando bien, pues sabe que le va a ir bien, y pues en la misa pues no va a recibir 10, 20 pesos, porque aparte de que en la misa pasa la cacerola para que den limosna, y ese dinero pues se le queda al sacerdote de todos los que van a escuchar la misa del difunto, pues él sabe que pues si va con unas personas que tienen dinero, pues le van a pagar la misa, él no la está cobrando, pero le van a dar una buena gratificación, y pues lógico que no le van a dar 50 pesos ni 100 pesos, mínimo le andan dando 500, si no es que 1000 pesos. Entonces pues imagínense una misita, ¿verdad? Aquí se va viviente de difunto cada 8 días, pues ya estamos hablando de que ya salieron más de 5000 pesos al mes. Lo de un sueldo de un trabajador que trabaja 8 horas diarias y que tiene que subirse a su transporte de ida y vuelta, y que sufre todos los días el trabajo difícil al que realice, ¿verdad? Y el sacerdote nada más da una misa quizás de 40, 45 minutos y ya se ganó sus 1000 pesos, ¿verdad? Pero si les digo, si es una persona pobre, pues no va a ir, ¿no? Entonces estoy hablando de esto porque aquí nos habla de tres personajes. El primero es un sacerdote, un presbítero, un doctor de la ley que conoce la ley perfectamente y que sabe que su obra es visitar, ayudar al prójimo, a los demás, y muchas veces no lo hacen. Más bien casi no lo hacen, siempre están encerrados en sus iglesias, en sus capillas, esperando las misas dominicales, esperando las misas de todos los días que mandamos a decir nosotros y que nos las cobran porque no son día gratis. Y ya cuando mandas a decir tú una misa comunitaria, ¿qué es una misa comunitaria? Pues en donde hay muchas personas que mandan a decir una oración o piden una misa para su difunto. Entonces una comunitaria no nada más es para un difunto, es para muchos difuntos. En una misa se mencionan que hacen oración para muchos difuntos, y entonces pues les cobran una pequeña cantidad. Anteriormente pues era lo que tú pudieras dar, 5 pesos, 10 pesos por la misa. No, ahora ya te ponen una tarifa de 20, 30, 40 o 50 pesos para mencionar a tu difunto. Y si en esa misa pues hay 10 difuntos y a 50 pesos, pues ya salieron, la misa ya salió muy bien, ¿verdad? Muy bien pagada. Ya salió de 500 pesos la misa, más la limosna que se recopila. Si te das cuenta, esto parece un negocio, pues más bien es un negocio. Están haciendo negocio de la palabra de Dios. Entonces, este sacerdote, este presbítero, este doctor de la ley, que se supone que su trabajo es ayudar a los demás, pues no lo está haciendo. ¿Quién lo va a juzgar? Pues Dios. Nosotros aquí solamente estamos aclarando las cosas, le estamos poniendo las cartas sobre la mesa. No está bien haciendo su trabajo, él va a ser el responsable de lo que no está haciendo bien. Y aquí por eso nos menciona de esos tres personajes, el primero, que es este presbítero, este sacerdote, y nos lo menciona así nuestro Señor Jesucristo. Dice: un hombre que bajaba por el camino a Jerusalén de Jericó,
cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron. El robarle a una persona no solamente es robarle sus cosas materiales y mundanas, sino también le roban su moral, le roban su credo, le roban su creencia, le roban su fe, le roban su estatus emocional, espiritual con Dios. ¿Cuántos te tergiversan y te cambian los objetivos primordiales de Dios y te desorientan? Y por eso te cambias de religión. Y por eso andas en otra religión. Y muchas veces lo haces porque en la Iglesia Católica no encuentras lo verdadero, no encuentras ese apoyo espiritual. ¿Por qué? Pues porque lo que acabamos de mencionar es muy cotidiano en la Iglesia Católica. No te ofrecen, no te dan una misa gratis, no te dan una bendición gratis, ¿sí? No van a tu casa, a tu aposento, de a gratis. Siempre hay dinero de por medio. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero pues así están las cosas. Y serán juzgados por nuestro Padre Dios. Y bueno, aquí nos menciona que pues esos ladrones le roban y lo hieren y casi lo dejan medio muerto. Y así andamos. Cuando estamos alejados del Señor estamos medios muertos. Seguimos viviendo por obra del Espíritu Santo. Bueno, y acuérdate que estamos viendo la lectura de una forma teológica, no solamente una forma literal y racional, sino de una forma teológica, ¿sí? Y dice, sucedió que por el mismo camino, aquí, en esta vida, en este camino que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Baja un sacerdote, un presbítero, les digo, un doctor de la ley. ¿A qué se debe dedicar? Ayudar a los demás. Pasó de largo, al cual lo vio y pasó de largo. Pues sí, porque pues que en la actualidad, ¿qué es lo que andan haciendo muchos de nuestros presbíteros? Negociaciones con nuestros sacramentos. Por eso mucha gente se retira de la Iglesia Católica. Y muchos otros más se retiran de la Iglesia Católica por tantas dificultades sexuales, políticas y sociales en los que se inmiscuyen los sacerdotes. Y ya no están haciendo las cosas correctamente. No quiero criticar a las demás iglesias, me toca nada más criticar a nuestra iglesia, ¿sí? Pero para que estemos pendientes y hagamos oración por ellos, por nuestros sacerdotes, porque no son todos. Sí hay unos buenos sacerdotes, ¿eh? Yo conozco a muchos buenos sacerdotes que se dedican a lo que se deben dedicar. Y sí visitan a los enfermos y los van y los confiesan y no andan cobrando, ¿sí? Y saben cuando alguien necesita y lo ayudan, ¿sí? Pero bueno, ojalá y tú si conoces a alguno, bien. Y si conoces muchos de los otros también, pues bien, para que sepas cómo deben de estar las situaciones y las cosas en la vida, ¿sí? Y nos menciona aquí que de igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Un levita es aquel que conoce la ley perfectamente. Si tú conoces perfectamente la ley, ¿por qué te haces tonto? ¿Por qué no haces lo que te corresponde y lo que tienes que hacer? Si ya sabes que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, pues entonces hazlo. En eso se resume toda la ley, ¿sí? Entonces, pues no puedes agarrar y decir, bueno, es que yo no sé la ley, ya la estás escuchando aquí. No necesitas leer y estudiar los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Ya estás conociendo la verdad, la neta de las netas. Sí, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas, así como a ti te administras, ese amor tan grande que tú te lo administras a ti mismo, pues también dáselo a los demás. Así, de la misma proporción. Que te das un día una gran satisfacción tomándote un gran refresco, o una gran vistecisa, o una gran cena, pues ofréceselo también a alguien que lo necesita. Y estoy hablando de eso nada más, ¿no? Porque puedo hablar de muchas otras cosas más, ¿verdad? Bueno, y nos menciona aquí que, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Fíjense, un samaritano, ¿sí? Se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. El aceite y el vino es como una bendición, como una unción de los enfermos. El vino es, acuérdense, el vino consagrado, ¿sí? Que se utiliza en la misa. Hay una referencia y se las vendó. Fíjense cómo lo cuida, lo atiende. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Compadecernos de él. Luego lo puso sobre su cabalgadura, ¿sí? Y se los dio al dueño y se lo dice aquí, cabalgadura. Lo llevó a un mesón, a un hotel, ¿sí? Y cuidó de él,
lo estuvo cuidando de él, o sea, perdió el tiempo, no cumplió con lo que tenía que hacer ese samaritano. Ahorita vamos a hablar de quiénes son los samaritanos, ¿no? Ahorita vamos a hablar, porque la palabra samaritano siempre quiere decir aquel que ayuda, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es un samaritano, porque pues, en la actualidad decimos, ay, eres como un samaritano, siempre andas ayudando a los demás, eres como un buen samaritano, con referencia a este evangelio, pero en realidad, ¿qué o quién es un samaritano? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí nos menciona que lo pone sobre su cabalgadura, o sea, traía un caballo, se lo lleva al mesón y lo cuida de él. Deja de hacer todo por ayudar. Así lo que tenemos que hacer, dejar de ver el fútbol, dejar de ver las comedias, dejar de ver la televisión, dejar de estar en la internet, en las redes sociales, dejar de estar haciendo tus participaciones recreativas, educativas, deportivas, sociales, de toda índole, por hacer el bien a los demás. Y muchas veces decimos, no puedo, tengo que ir a trabajar, no puedo, tengo que atender a mi familia, no puedo, porque tengo ya una cita, un compromiso. Siempre anteponemos cosas de esa índole. Y ese samaritano pues nos está poniendo el ejemplo y lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo cuida y pierde el tiempo en él ese día, sino que al día siguiente, al otro día sacó 2 denarios. 2, el número 2 significa donde hay 2, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está en medio, Él de nosotros. 2 denarios se los dio al dueño del mesón y le dice, cuida de él y lo que gastes más te lo pagaré a mi regreso. O sea, que deja todavía una aportación para que continúe ese hombre siendo atendido, para que esa persona siga siendo, o sea, nosotros no solamente vamos a ayudar, sino hay que estar pendiente de que esa persona siga adelante, de que esa persona se recupere. Y no solamente estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de una enfermedad quizás espiritual. Aquellas personas que nos han robado nuestra fe, nuestra religión, nuestro credo. Ustedes dirán, estoy hablando mal de nuestra iglesia católica. No, no estoy hablando mal, estoy hablando con la nitidez que es, con la realidad que es, para que tú sepas que nuestros presbíteros y sacerdotes son igual hombres, igual que tú y que yo, y que también tienen esos deseos mundanos, materiales, terrenales, carnales, sexuales, al igual que nosotros, son seres humanos igual que nosotros, y no los santifiquemos antes de ser santos, y tampoco los elevemos a los altares. También necesitan apoyo, necesitan oración nuestra, necesitan también que nosotros les ayudemos, ¿sí? Para que se conviertan y para que estén bien con el Señor. Entonces pidamos por todos aquellos sacerdotes erróneos, equivocados, que están haciendo las cosas mal, ¿eh? Pero sí, les vuelvo a repetir, sí hay sacerdotes buenos, y sí hay sacerdotes que se están cumpliendo con su ministerio. Son la minoría, yo no te voy a decir que no, pero sí los hay. Y aquí nos menciona entonces, cuida de él, le dice, le da ese encargo a ese samaritano, y lo que gastes, más te lo pagaré en mi regreso. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a este doctor de la ley sabio, este conocedor de la palabra de Dios, le dice, ¿cuál de estos 3? El número 3, que significa poder. Sí. ¿Te parece que se portó como prójimo del hombre, que fue asaltado por los ladrones? Y pues el doctor de la ley, pues es un conocedor. Lógico que no va a decir el presbítero, el sacerdote, el levita, pues ¿quién lo ayudó? El que tuvo compasión de él, dice. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Nos está invitando el Señor, que hagamos nosotros eso mismo, que lo hagamos con los demás. Recuerda que prójimo significa el próximo, el que esté cerca de ti. Pero vamos a cerrar esta lectura mencionando quiénes son los samaritanos. Los samaritanos, aquí nos identificamos que son las personas que ayudan a los demás, es el buen samaritano. Pero ¿de dónde vienen los samaritanos? Los samaritanos también son de la descendencia judía. Para empezar, los samaritanos vienen del hijo de Jacob, José, el llamado José, el soñador. ¿Se acuerdan de él? El que estuvo allá en Egipto y que le revelaba los sueños al faraón. Bueno, pues ese señor, antes de morir, pues tuvo hijos, y era uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y pues este señor, pues tenía, José tenía, su hijo, y bueno, son 2 hijos que tuvo José, Manases y Efraín. De ahí viene
la raza de los samaritanos, ¿sí? De las 12 tribus de Jacob, son descendientes de Manases y Efraín, los hijos de José. Hubo una separación en un tiempo y forma cuando los sirios conquistaron o invadieron a 10 tribus de las 12 tribus de Jacob. Y cuando los invadieron, hubo una rebelión, lógico, en contra de los sirios. Y entonces se formaron dos ciudades o se formaron dos lugares, ¿sí? Una se formó que se llamaba Israel y la otra se llamaba Judá. Todo esto está escrito ahí en la Sagrada Escritura, solamente estoy haciendo un recordatorio para que ustedes tengan una nota de dónde vienen los samaritanos. Los samaritanos pues surgieron después del exilio, después de que los sirios habían conquistado esas 12 tribus de Israel. Bueno, no 12, es nada más 10 de las 12. Y se cuenta que en ese exilio en el que estuvieron, los sirios corrieron de las tribus a la gente preparada, a los doctores de la ley, a los levitas, los corrieron y nada más se quedaron con el pueblo normal, así gente que no tenía muchos conocimientos, mucho estudio de la palabra de Dios. Y de ahí se empezó a tener pues nueva ideología, empezaron a surgir costumbres, empezaron a surgir tradiciones en el pueblo judío, ¿sí? Y principalmente en la descendencia de José, que era Manases, y su hermano Efraín. Y tuvieron esto estoy hablando de varios años antes de nuestro Señor Jesucristo, 700, más de 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se fue originando una creencia, se fue originando unas costumbres en la que un grupo empezaba nada más a aceptar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y no aceptaban a ningún profeta y no aceptaban a nadie más que lo que estaba escrito en el Pentateuco. Es como en la actualidad la Iglesia Católica, que tenemos una Iglesia Católica ortodoxa, que ellos pues siguen viviendo sus costumbres como hace 1000 años atrás, y no son como ahora la Iglesia Católica Romana, que ya tiene muchos cambios, que ha habido muchos cambios, ¿sí? Así la Iglesia Católica ha sufrido cambios, pues los judíos también sufrieron cambios, y uno de esos cambios se provocó que se formara ese pueblo samaritano, en los que ellos nada más pues tienen como guía de palabra de Dios el Pentateuco, o sea, el Torah, que así se le llama. ¿Sí? Y no aceptan a ninguna otra información de ningún profeta. Acuérdense que tenemos profetas mayores, tenemos profetas menores, tanto los judíos como nosotros los católicos. Tenemos los profetas mayores, que es Isaías, que es Jeremías, que es Ezequiel, ¿sí? Que es Daniel. Tenemos profetas menores, que es Zacarías, que es Baruch, que es Habacuc, Sofonías, o sea, muchos, tenemos 12 profetas menores y tenemos como 5 o 6 profetas mayores, ¿no? Ellos no, los samaritanos. Entonces, el pueblo judío los empezó a hacer menos, los empezó así como a hacerlos a un lado, y ellos pues empezaron a habitar cerca de un cerro o de un monte, sí, que es muy conocido para ellos, y que pues ahí construyen ellos como su lugar de oración. Es el lugar en donde los samaritanos pues siempre le tienen a ese lugar lo tienen como legítimo, como un lugar en donde pueden hacer ellos su oración ante nuestro Padre Dios. Y ellos no crean que es así, que iban a Jerusalén, al monte donde estaba el templo de Salomón. No, ellos no. Ellos el monte en donde llevaban a cabo su lugar de oración se llama monte Gerizim, así se llama. Es el monte santo, ahí tienen la casa, y está escrito en el Génesis, en el libro de los jueces, por ahí menciona el monte Gerizim, y para ellos era el santuario. Ellos decían que era el ombligo del mundo, ¿eh?
Entonces, pues los judíos, al darse cuenta de esto, de que los samaritanos no aceptaban a sus profetas, no aceptaban el templo de Salomón, no aceptaban, pues empezaron a tener cierta distinción y cierta separación. De ahí vienen los samaritanos. Entonces se dan cuenta cómo nos está aquí haciendo una referencia. Quiero cortar hasta ahí, porque pues si ustedes quieren informarse más, pues pueden estudiarle, pueden escudriñar, investigar y se van a dar cuenta de dónde vienen los samaritanos. Todo esto empezó también en la época del profeta Elí. Desde ahí lo pueden leer en el libro de los Reyes, por ahí, donde está Elías, por ahí lo pueden encontrar. Todo esto que les estoy mencionando es para que ustedes se den cuenta que muchas veces queremos saber mucho, estudiar mucho, ¿sí? Y con lo poquito que tenemos es más que suficiente para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No necesitas ser un experto, un sacerdote, un levita, un doctor de la ley, ¿sí? Un fariseo, conocedor de todos los libros de la Sagrada Escritura, conocer toda la historia de la Sagrada Escritura, sino que ya aquí en este evangelio te está diciendo muy claramente: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le puso el ejemplo a este doctor de la ley, ¿sí? Y le pone ese pasaje bíblico, esa parábola, ese cuento, esa enseñanza en donde hay tres personalidades: dos que saben mucho y nada, y otro que nada más tiene quizás el conocimiento del Pentateuco, que su único profeta es Moisés, el profeta principal es Moisés, y no aceptan otra cosa. Y entonces, para no andarle buscando tanto, ¿sí? No le busques tres pies al gato, dice por ahí, creo un dicho, ¿no? Sí. Sabiendo que tiene cuatro. Entonces, entre más tienes conocimiento, como que más te pierdes. Y cuando no tienes nada de conocimiento, pues estás perdido. Entonces nos damos cuenta que con poquito, así como los samaritanos que nada más tienen el Pentateuco y a Moisés como líder, como consejero, con eso es suficiente. Ahora en la actualidad, no le andes buscando. Tienes al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Entonces, pues no le busques más. Ahí tienes todo para que tú puedas verdaderamente hacer lo que el Señor quiere que hagas. Vamos a pasar a la lectura del Deuteronomio, capítulo 30, del 10 al 14, y nos menciona que en aquellos días habló Moisés al pueblo. Fíjense cómo Moisés, con referencia a la lectura de Lucas, hablando del samaritano que nada más tiene como guía espiritual a Moisés y en los 5 primeros libros de la Biblia, que se supone que fueron escritos por Moisés. Bueno, Moisés tenía algunos que le escribían, no crean que lo escribió de mano, de tinta y mano, no, imagínense. No, él tenía a sus agiógrafos, a sus escritores que le ayudaban a escribir, que le ayudaron a escribir el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números, el Deuteronomio. Son los 5 libros de la Sagrada Escritura, el Pentateuco, así se le llama, el Torah, ¿sí? De los judíos, así se llama, ¿no? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y recuerda que el Génesis está dividido en 2 partes. Una parte fue escrita en la época de Moisés y otra parte fue escrita 1000 años después, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Nada más te lo equiparo para que te des cuenta que pues, los samaritanos tenían muy poca información, y con esa poca información era basta para poder amar al prójimo, como lo hizo ese samaritano, que al final de cuentas, vuelvo a repetirles, traída descendencia judía, de una de las 12 tribus de Jacob, de José, el soñador, de sus 2 hijos, que era Saquem y de Efraín. Bueno, ¿y qué nos dice aquí Moisés? Dice que escucha la voz del Señor tu Dios. Pues es lo que debemos hacer, escuchar la voz del Señor, que te manda a guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es pues, conocerlos, amarlos y ponerlos en práctica. Y disposiciones escritas en el libro de esta ley. O sea que pues sí necesitamos pues estudiarle, ¿no? Leerle. Si tienes oportunidad, pues lee los libros, estúdialos, ve qué es lo que Dios te está diciendo que tú debes de saber. Conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjense, lo mismo que dice en el Evangelio: con todo tu corazón, con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas. El Señor no te va a poner algo que no puedes cumplir. Sí lo puedes cumplir. Ni está fuera de tu alcance, ¿no? Los tenemos aquí cerca. Ahorita estás escuchando qué es lo que debes de hacer. Eso es lo que tienes que hacer. No está fuera, no está difícil. Nos menciona aquí la lectura, dice, no están en el cielo, así como para que digas, pues ¿quién nos los va a traer? ¿Quién va a ir por ellos y nos va a traer? Pues ya, nuestro Señor Jesucristo ya nos lo trajo. Digo, por si andabas preguntando esas tonterías, ¿no?
Ya nuestro Señor Jesucristo ya vino y ya te dijo cómo lo tienes que hacer. Y nos deja el Nuevo Testamento y ahí tenemos los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, los 5 libros históricos del Nuevo Testamento. Ni tampoco están al otro lado del mar como para que digas, pues quién va a ir del otro lado del mar. No, no están lejos, están cerca de ti. Los mandatos, el conocimiento de Dios está a tu alcance. Y ya lo acabas de ver en el libro de Lucas, en el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga, lo escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, dice Dios. Ahí están a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Pues hay que cumplirlos. Veamos qué dice la lectura de Colosenses 1 del 15 al 20. Dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿Se acuerdan que Felipe le dijo, muéstranos al Padre? Y Jesucristo le dice, Felipe, tanto has andado conmigo, o sea que eres bien bruto. ¿Cuánto tiempo hemos andado con en la iglesia católica? ¿Cuántos años? ¿Somos católicos todavía? ¿O ya no somos católicos? ¿Cuánto tiempo estuvimos? No, pero nos tocaron muy malos presbíteros y sacerdotes que nunca nos enseñaron y empezamos a echarle la culpa a ellos. No. ¿Cuánto tiempo tuviste tú la oportunidad de aprender las cosas del Señor y no las quisiste aprender? ¿Verdad? ¿Y qué? Pues para que sepas que Cristo es la imagen de Dios invisible. Así le dijo Jesús a Felipe. Me estás viendo a mí, Felipe, tú estás viendo al Padre. El Padre y yo somos lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? De toda creación, dice aquí, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el primero ante todo, es el que fue a él y al cielo y nos trajo la palabra de Dios plena, porque Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, ¿sí? Del cielo y de la tierra. Porque en el cielo pues hay cosas creadas por nuestro Padre Dios, que no las hemos visto. Apenas hemos logrado con nuestros ingenieros y científicos y astrónomos llegar a conocer nuestro sistema solar, en el cual antes teníamos 9 planetas y ahora nos redujeron en 8. Porque resulta que Plutón, pues dicen que es ahí por ahí un planetoide. Ya no llega a ser planeta porque está muy chiquito, ¿no? Planetoide, así le dicen, ¿no? Y sabemos que hay muchas galaxias. En esta fecha, estamos hablando en este año del 2016, ya se acaba de mencionar que una nave mandada por la Tierra de hace 5 años acaba de llegar a Júpiter y ya está ahí mandándonos imágenes, ¿sí? De que ya llegó a Júpiter. Ya no, llegamos a la Luna, llegamos a Marte, ahora ya llegamos a Júpiter y hay otras naves espaciales que ya mandaron a otros planetas, que pues dentro de 5, 10, 15, 20 años pues llegarán, así como ya llegó esta a Júpiter y ya nos está mandando fotografías, ¿no? Y es interesante saber que todos esos planetas que no están habitables, saber su historia y saber el por qué no están habitados. Porque nosotros en este sistema solar pues somos los únicos que estamos existiendo. Acuérdense que llevamos como unos 40,000 años aquí en este globo terráqueo, ¿no? Este globo terráqueo pues tiene millones de años. Hace millones de años existieron los dinosaurios, millones, ¿eh? Sí, millones de años, no crean que hace 1000 años, no, millones de años existieron. Y se sucumbieron, se destruyeron porque cayó un meteorito en la península de Yucatán aproximadamente y destruyó el planeta, su atmósfera, su oxígeno. Y se acabó la comida, ¿eh? Y los animales empezaron a morirse. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es que te des cuenta que pues conocemos muy poquito todavía, ¿sí? De lo que nos rodea, pues todo fue creado por Dios. El cielo fue creado por Dios, la tierra fue creada por Dios, y todavía en la profundidad de los mares todavía no sabemos lo que existe. En el mar Atlántico, en sus profundidades, todavía no sabemos qué hay en lo más profundo de lo más profundo de lo más profundo del Atlántico. No sabemos qué hay, porque son miles y miles de metros de profundidad, en donde la luz solar ya no llega. Y hay un tipo de existencia orgánica de animales que no viven con necesidad del sol. Acuérdense que el sol es fuente de vida. Si no tuviéramos el sol, no habría vida superficial en la tierra. Pero ya me estoy metiendo en muchos problemas contigo, porque a lo mejor no me entiendes lo que te estoy explicando. Pero a lo que voy es que no sabemos, no conocemos todavía nuestra tierra plena, este globo terráqueo.
y tampoco conocemos todo lo que existe después de esta Tierra, todos los demás planetas. Pues todo fue creado por Dios. Por eso dice aquí, Dios creó el cielo y la tierra, ¿sí? Las cosas visibles y las invisibles. ¿Por qué las cosas visibles e invisibles? Porque hay cosas invisibles que tú no ves, pero sí existen. Tú ves luces y dices son estrellas. Pues tú ves nomás una luz, pero hay muchas otras luces que no alcanzas a ver si existen. Tú nunca no has visto al diablo y sí existe. Y hay cosas que ves y que no existen, ¿sí? Y que tú crees que existen y no es cierto, ¿sí? Ves cosas que no son reales, ¿sí? Ahorita tenemos nosotros una comunicación con los aparatos móviles, la telefonía móvil, en donde se pueden estar escuchando personas de este continente hasta el otro continente, y no ves la señal, nada más sabes que es un sonido, y no ves eso, pero existe, no lo ves, pero existe, ¿sí? Y hay cosas que sí estás viendo, como ese teléfono móvil, sí existe, ¿sí? Lo estás viendo, ¿sí? Pero no existe la visión del sonido. Y bueno, puedo ponerte muchos ejemplos, pero en realidad lo que estás diciendo o lo que estás tú aquí viendo es de que hay cosas invisibles y visibles y todas fueron creadas por Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios no lo ves y existe, ¿sí? Estás viéndote tú en un espejo, quién eres, cómo eres supuestamente físicamente, pero en tu interior eres otra persona. No eres como verdaderamente te reflejas en ese espejo. Porque tienes diferentes formas de actuar y de ser en la vida cotidiana. Con unas personas te comportas de una manera, con tu papá y tu mamá te comportas de una manera, en el trabajo te comportas de otra manera, en la escuela te comportas de otra manera, y tienes diversidad de comportamientos. Por lo tanto, no eres una sola persona, no tienes un solo comportamiento, tienes muchos comportamientos, y te ves en el espejo y tú crees que eres tú, pero no estás viendo verdaderamente quién eres y cómo eres, ¿sí? Hay cosas que ves y no existen verdaderamente como son. Y aquí nos menciona sin excluir a los tronos y dominaciones. ¿Qué son los tronos y las dominaciones? Pues todos los 9 tronos, 9 tipos de tronos que hay en el cielo, de ángeles. También los creó Dios. Y que pues continuamente están en la tierra. Los ángeles no solamente vienen como en forma de hombres o mujeres. No crean que nada más vienen, que los vemos como si trajeran alas, como si fueran alas así como de paloma, ¿verdad? Los ángeles vienen en forma espiritual también. Si Dios les ha permitido que tengan un cuerpo, es porque así lo ha permitido Dios. Y lo vemos en la época de Sodoma y Gomorra, cuando Lot vivía ahí, que 2 ángeles lo fueron y lo visitan en cuerpo humano. Pero también vemos cómo se presentó un ángel a María y le habló, ¿sí? Y posiblemente y aparentemente nos dicen que María lo vio con alas, a Gabriel, al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel, ¿sí? Y también hemos visto la presencia de ángeles de otra índole, ¿sí? En una forma espiritual, como le habló a José el ángel por medio de sueños. Los ángeles se presentan y son 9 tronos, y aquí nos menciona que también fueron creados por Dios. Los principados, potestades, ¿sí? Nada más nos menciona algunos, aquí no nos menciona los 9 tronos, nada más nos menciona 4 tronos, dominaciones, principados, potestades, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de que todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo ya existía antes de todas las cosas. Antes de que todo fuera creado, ya nuestro Señor Jesucristo ya existía. Claro que no se llamaba Jesucristo, pues era Dios, era el Hijo de Dios, si así lo quieres mencionar. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo. Él es nuestra cabeza. Y todos nosotros somos parte de ese cuerpo místico. Te pregunto, ¿qué parte del cuerpo quieres ser? ¿Una mano para hacer obras? ¿Un pie para caminar y llevar la palabra de Dios? ¿Un corazón para que te salgan buenos sentimientos? ¿Sí? ¿Una oreja para escuchar bien la palabra de Dios?
unos ojos para ver bien la grandeza del Señor. ¿Qué quieres ser del cuerpo del Señor? No estés pensando ser los parásitos, ¿sí? Las infecciones del estómago del Señor, ¿verdad? ¿Sí? O la mugre de las uñas del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Seamos parte de ese cuerpo de nuestro Señor y tengamos una función específica, ya que Él es la cabeza, así dice. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia pues, somos nosotros. Aunque cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de una iglesia hecha por ladrillos y cemento. La iglesia somos nosotros, todos nosotros formamos la iglesia. ¿Sí? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es el primero que ha resucitado. Nadie más ha resucitado para estar en la vida eterna como Él. Acuérdense que Lázaro lo resucitó nuestro Señor Jesucristo, pero se volvió a morir. El hijo de Naín, pues también. De la ciudad de Naín, dicen, ¿no? Que así le pusieron ya el nombre de esa ciudad, a ese pueblo, ¿no? Jesús lo resucitó a ese niño y pues también. ¿Sí? Tuvo que morirse después. ¿Sí? Y todos aquellos que resucitó nuestro Señor Jesucristo, pues se volvieron a morir. Lo resucitó para darles la oportunidad de ponerse a trabajar, a hacer el bien al prójimo, lo que acabamos de ver en el Evangelio. Para que sea el primero de todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo se reconcilió, nos reconciliamos con nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que el día que nos moramos, pues bendito sea Dios. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Qué grandeza, qué emoción. Creo que la muerte es horrible. No me he muerto, no les puedo decir, pero veo que todos se mueren la muerte es horrible. Y después como te mueres, pues yo creo que ya ha de ser horrible, peor, ¿no? Imagínate de un balazo, quemado, atropellado, que te hayas caído, ahorcado, no sé. Ha de sentirse re feo, pero lo bueno, lo más bonito es que cuando te mueres, pues al primero que vas a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que es la luz, que ven una luz blanca, ¿sí? No sé, eso no lo especifica aquí la Sagrada Escritura, pero de que va a estar ahí nuestro Señor Jesucristo, ahí va a estar. Él es el que nos reconcilió consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo se ofrece por nosotros, viene y nos enseña, y nos dice que hay que dar la vida por los demás. Es un ejemplo a seguir. Acuérdate que los únicos ejemplos a seguir son Cristo y nuestra Santísima Madre. Bueno, pues este próximo domingo, día 10 de julio del 2016, nos está mencionando el Señor que lo principal que debes tú hacer es ayudar a los demás, al prójimo, al que te encuentres cerca de ti y necesite de ti. A ese hay que ayudarle. Pero no importa, sea quien sea, ese es tu deber. Que Dios te bendiga.